Entonces me voy a ir a la unidad 3, ¿verdad? De la 3, o sea, para poder explicar todas. La 2 y la 3. La 3 y la 4. En realidad, chiquillos, ustedes por temas, este examen no está tan complicado. No tienen muchos temas gramaticales difíciles, solo en realidad 2. Uno es el pasado simple y el otro es el future going to. Porque el otro es el vocabulario, como de ver qué es contable y qué no es contable, la comida, lo del supermercado, lo natural, ¿verdad? O sea, la naturaleza, ¿verdad? Eso más que todo es como, ¿cómo se dicen? Ríos, volcanes y demás. Entonces ese vocabulario no es tan difícil. Este examen no está tan difícil para ustedes. Ok, vamos a ver aquí. Aquí inicia la unidad 3. Entonces, todo lo que tenga que ver con naturaleza, les entra el vocabulario de naturaleza, de atractivos naturales, ¿verdad? Entonces, aprendernos eso. También les va a entrar lo de there is y there are. Recordemos que there is es para decir cómo, para decir cuando uno dice que algo existe o no existe, ¿verdad? Como cuando ustedes dicen, ahí hay una mesa en la cocina, hay 4 sillas en la sala, ¿verdad? There is son para cosas singulares y there are para cosas plurales. También there is lo vamos a ver para cosas que nosotros no podemos contar, ¿verdad? Cuando usted no pueda contar algo, también vamos a utilizar el there is. Ok. Aquí está. Entonces, there is positivo, there is not negativo o there isn't. There are positivo, there are not o aren't negativo. Cuando era pregunta, escribíamos are there o is there, ¿verdad? Primero el verbo y después el there. ¿Verdad? Como les había dicho, que tal vez se los ponían como con una imagen como esta. Entonces, que ustedes como que lo agreguen ahí, ¿verdad? Y así. Ok. Entonces, este era este tema, que este no es tan difícil, es nada más como recordarse eso. Ahora venía esta práctica que igual ya las tienen ustedes en el grupo de WhatsApp. Puede hacer que en el tema venga algo exactamente como esto, ¿verdad? Entonces, para que lo sigan ahí. Esta es la práctica que me estaba antes diciendo Fabián. ¿Ves, Fabián? Estas son las palabritas. Where, que es para, significa dónde, que es para hablar de lugares. What, que es qué o cuál, para hablar como de cosas. When, cuándo, who, quién y how high, qué tan alto. Entonces, ves, con esto era lo que es como un vocabulario de palabras con WH. Entonces, para que más o menos ahí están. Estaba todo el vocabulario de los parques nacionales. No es que les va a entrar ese vocabulario, pero sí puede hacer que les entre algún libro. Disculpe, profe, una preguntita. Es que ahí viene mucho como lo que es en eso que se está viendo volcanes, como el clima, las preguntas, está viendo la práctica de las preguntas y casi no sale el clima en los textos. ¿Dónde queda el clima? No entiendo, no le entiendo la pregunta. Es que creo que una práctica que viene en el libro, es que ahorita no tengo el libro aquí a mano, vienen unas preguntas sobre, es que creo que es no sé si son de los parques o los volcanes, que viene el clima, ¿Sí? Preguntando qué clima tiene, y yo creo que casi no hay, o sea, no, en el texto no viene hablando sobre el clima, que no recuerdo ahorita si es de los volcanes o si es de los parques nacionales. Ajá. Bueno, siempre cuando venga un párrafo, ahí tiene que venir todo. O sea, si algo no viniera, digamos que en el examen, chiquillos, a ustedes les ponen un párrafo así
y viene y dice tal cosa, se me ocurre, ¿dónde se ubica el Parque Nacional Tortuguero? Y si en el libro no viene, si no viene la opción, es un punto a favor de ustedes, ¿verdad? Si no viene, ¿verdad? Si yo ya cuando reviso los exámenes, yo no, mira, les están preguntando por el dónde está ubicado y no se lo dieron, entonces yo se los pondría. Pero a veces hay como que saber leer, a ver si viene como el clima, a veces tal vez viene más o menos enredadillo. Sí, algunos vienen, pero otros no. Entonces hay que ver el que les pone. Ok. Después de esto teníamos el vocabulario, igual de las bellezas naturales, ¿verdad? Aprenderse ahí como, por lo menos cómo se dice volcán y cosas demás, océanos y así. Y nos entra este tema gramatical. Este es uno de los que más se necesita estudiar, ¿ok? De los que más necesito que me estudien, igual que uno que el pasado simple, porque estos son los temillas que son como un poquillo más grandes. Ok, entonces dice, bien, vamos a ver si me van poniendo cuidado. Ok, nos dan em, el futuro going to. ¿Qué era el futuro going to? Ok. El futuro going to dice que es el futuro cuando nosotros vayamos a hablar de futuro. ¿Ya? Cuando ustedes vayamos a hablar del futuro. Recordemos que aquí vamos a utilizar el verbo to be, is, are y am, la palabra going to, que la palabra going to lo que va a hacer es escribir o convertir, perdón, el verbo a futuro y un verbo y después ocupamos el verbo en su forma original. Yo les pasé a ustedes un resumen. En el cuaderno tiene, perdón, en el grupo de WhatsApp tienen un Word. Vamos a buscarlo. Dios. Documentos. Este, que dice Future Going To. Este es ese tema que estoy hablando. Estos dos temas que están acá, el Simple Past y el Future Going To, son los dos temas que más necesito que estudien. ¿Ok? Pues ve, ahí están los resúmenes y llevar los verbos. Recuerde que ya les había pasado los verbos. Ok, entonces acá dice que en el futuro going to, recuerden que necesitamos los verbos to be, is, are y am, dependiendo de el tema, ¿verdad? En este caso dice I am going to play, entonces you are going to play, ¿verdad? El verbo to be, el going to y el verbo en su forma original. Cuando era negativa, poníamos el not a la par del verbo to be. Nada más, le escribíamos el not o el de la manera chiquitita o así, el verbo to be en su forma original y le escribíamos not. Entonces, are not o aren't o are not. ¿Tá? Cuando íbamos a hacer una pregunta, recordemos que el orden cambiaba. Primero era el verbo to be, después el sujeto, going to y el verbo. Entonces, eso, lo vamos a ir poniendo ahí. Lo vamos a ir poniendo el verbo de primero, ¿verdad? El verbo to be. Acá. Venía esta práctica, que era poner, recuerda, el verbo to be en todos, el going to y uno de los verbos, ¿verdad? Sí, Fabián, dime. En esa práctica, yo la estuve haciendo, digamos, todo, porque todos es con he, empieza con he, solo con Marco, nada más, y si, digamos, todos los verbos
uno tiene que escoger el que calza, poner, digamos, Marco is going to y escoge un verbo. Exacto. Sí. Okay. Aquí fue que Fabián, todos solo pusieron he, porque de ahí el que hizo la práctica le dio pereza poner otro nombre, seguro, pero sigamos, aquí puede venir you, we, they, ¿verdad? Que lo que cambia ya es el verbo to be, ya no sería solo is, ¿verdad? Pero sí. Pero en muchos también el verbo puede calzar en cualquiera de ellos, Exacto, sí. no solo calza en uno, ¿verdad? Exactamente, sí. Eso Okay. es, digamos, como que usted vaya, para eso es como para que usted se vaya viendo los verbos y diga, mira, este me sirve acá, me sirve allá, ¿verdad? Por ejemplo, digamos como la 2 dice, he is going to, podríamos poner o buy, que es comprar comida francesa, o tal vez, no sé, comer comida francesa, ¿verdad? En el examen también puede venir una práctica como esa y que ponen el verbo entre paréntesis, ¿o no? Sí, a usted siempre le van a dar un verbo, no el verbo to be, ¿verdad? Ves que aquí no le No. dieron el is, sino el otro verbo, exacto. Sí, puede ser que se lo den, porque de eso se trata, digamos, como que usted complete y aplique la regla, que es poner el verbo to be, el going to y el verbo que le dan. Ok. Gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces continuemos. Aquí ya vamos a la unidad 4. La unidad 3 es muy pequeñita. Sí, dime, alguien me habló. No, nadie. Parece que alguien me habló. Bueno, si alguien me habla, nada más me activa el micrófono. Ok, chiquillos. Después tenemos la unidad 4. Recuerden que la unidad 4 habla todo lo que tenga que ver como con cosas del súper, ¿verdad? Todo lo del súper. Todo lo que tenga que ver como con cosas del súper y demás. ¿Verdad? Ok, primero están lo de las comidas. Todas las comidas vienen acá. Lo de los contables y no contables, que esto es relativamente fácil, ¿verdad? Recuerden, los líquidos no se cuentan, los granos, así como el arroz y demás, tampoco. La plata tampoco se contaba, porque es casi estoy segura que el ejemplo de la plata siempre viene. ¿Qué podemos contar? Como las frutas, se me ocurre, no sé, los lácteos. Los lácteos no, si vienen solo en botellas, ¿verdad? Como una botella de leche. Y así. Si ya viene como 1 litro de leche, ya no lo podemos contar. ¿Verdad? La palabrita a y an, recuerda que se los expliqué. A significa un y an también, uno. A es cuando la palabra que viene a la par empieza con una consonante y an cuando empieza con una vocal. ¿Verdad? Entonces ahí estaba. Igual en el WhatsApp están ahí todos. Están como algunos ejemplos. Puede ser que les entre algunos ejemplos exactamente como esta práctica. Usted le ponga una C si es contable, una U si es no contable, se me ocurre. ¿Verdad? O como esta igual, escribir si es contable o no contable. A veces vienen así, que es como un identifique. Un vocabulario de las cosas del súper, por si les ponen textos también, como de cosas que tengan que ver con el súper. Y el tema, otro tema importante de estudiar era el pasado simple. Recuerden el pasado simple en el grupo de WhatsApp, como les dije anteriormente, aquí está el resumen, explicado todo en español, paso por paso, para que lo estudien, porque en el libro está un toquecito enredado o más complicado para ustedes, ¿verdad? Ok. Decíamos que el tema del pasado, recuerden que el tema del pasado simple era cuando nosotros agregábamos, utilizábamos la lista de verbos en la segunda columna para las oraciones positivas, ¿verdad? Para las oraciones positivas, como por ejemplo, recuerden que una oración positiva se iba a componer ¿por qué se componía? Por un sujeto
el verbo y el complemento, ¿verdad? Por ejemplo, vea el ejemplo que viene acá. Dice, I wrote the letter, ¿verdad? Entonces, I wrote, el verbo acá está en pasado. Entonces, lo buscamos en la segunda columna de esa lista de verbos. Y cuando era negativa, el verbo se quedaba en su forma original, o sea, en presente, porque íbamos a agregar un auxiliar. ¿Cuál era el auxiliar que nosotros agregábamos? El did not o didn't, cualquiera de los dos, el que quieran aprenderse. Y el verbo siempre se mantiene en su forma original, ¿verdad? Porque para eso ya agregamos el auxiliar. Y cuando eran preguntas, primero iba el auxiliar, o sea, el did solito, sujeto y después el verbo en su forma original. ¿Cuándo solo vamos a escribir los verbos en pasado? Solo en las oraciones positivas, nada más. Solo en las positivas. En las negativas ni en las preguntas, no. El verbo se mantiene en su forma original. ¿Verdad? Entonces, para que más o menos lo vean aquí. Aquí viene una lista de verbos irregulares y regulares, pero como en el examen yo voy a dar el chance de que puedan sacar la lista de verbos, que también se las pasé en el grupo de WhatsApp, que es este documento, nada más de llevarlo impreso y firmado, impreso nada más, perdón, no en el celular, que si no, no los pueden sacar, no van a tener que aprenderse los verbos. Nada más usarlos, recuérdense, solo para las cosas positivas, ya sea o una oración o una respuesta positiva, vamos a escribir el verbo en pasado. Para lo positivo, para lo negativo y las preguntas. Disculpe, profe, cuando se contesta en positivo, entonces sí cambia el verbo, ¿verdad? Exacto, porque estamos haciendo algo positivo. Gracias. Chiquillos, regálenme un segundo. Ok. Y ahora sí. Aquí venían unas prácticas que esto es como para estudiar los verbos. En caso de que no pudieran sacar la lista de verbos, ¿verdad? Pero como ustedes van a poder llevarla, entonces vamos a escribir el verbo en pasado, ¿verdad? Así de acomodar, no creo que les aparezca en el examen, así casi nunca viene, porque es como muy complicado. Pero como este sí, que es como el que antes nos estaba diciendo Fabián, o ya sea que le pongan los verbos aquí arriba, o como este, Fabián también, ¿ves? Que aquí viene con el verbo entre paréntesis, entonces es agregar la regla dependiendo. Pero recuerden, si viene un not, es negativa. Si no viene ni signo de pregunta ni not, es positiva. Y cuando era positiva, el verbo lo poníamos en pasado. Profe, podemos hacer ahí como unas 2 de esas, nada más así como para que nos quede clarito. ¿Sí? No. Sí, sí. Voy a poner aquí como una nota. ¿Para qué? Aquí voy a escribir las respuestas. Veamos como la 1. La 1, ¿qué es? Es una oración positiva, negativa, pregunta. Una oración positiva. Exacto. Entonces, como es positiva, el verbo lo vamos a escribir en pasado. Listo. La número 2. ¿La número qué es? ¿Positiva, negativa, pregunta? Pregunta. Negativa. Es pregunta. Exacto. Entonces, poníamos el did y el verbo queda en su forma original. ¿Verdad? La número 3, ¿qué es? Positivo. Entonces, cuando era positivo, ¿qué pasaba? El verbo cambia. Sí, exacto. Cambia el verbo. Ajá. Entonces, serían pasado. La número 4, ¿qué es? Negativa. Negativa. ¿Qué pasaba cuando era negativa? El verbo queda igual. Sí, queda igual.
Exacto, el verbo queda igual, pero ¿qué tenemos que agregar también? ¿Cuál auxiliar? El not. Es did Did. not, así. Did not y el verbo queda igual. Tenemos que escribirlo exactamente así. Porque si solo ponemos not, está mal. Tenemos que poner did not y el verbo. La 5, ¿qué es? Positiva. Positiva. Entonces el verbo va en pasado. Pasado. La 6, Positiva. 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 ajá, entonces el verbo va en pasado. Pasado. Ok. Profe, Hagamos y la ahí, Ajá. perdón, es que no estaba revisando la lista de verbos. El que digamos en las 6, lo que está entre las comillas es el verbo. Sí, Y ahí está en presente. exacto. Todos siempre se lo Ok. van a dar en presente. Ok. Ujú. Si el verbo va a estar en su forma original para que ustedes sean los que hagan el cambio. O sea, el verbo, si tenemos que cambiarlo, ustedes tienen que saber que tienen que cambiarlo. No, ya no se lo dan listo. ¿Ya? Veamos la 8, chiquillos. ¿La 8 qué es? Negativa. Negativa. Exacto. Entonces, las negativas que llevan. Digno. Did not. Ajá. Did not y el verbo se queda igual. ¿Verdad? Cry. Queda igual. Ujú, perfecto. Entonces, esas son como así es como la práctica que puede hacer que le entre en el examen. Ok. ¿Entendieron Ya más o más menos? claro. Sí. Sí, sí. ¿Verdad? No es tan difícil. No. No. No es nada más como ponerle ahí un toquecito a eso. Tener cuidado, ¿verdad? De que, negativo, positivo, pregunta. Nada más. Es lo único. Ve, aquí tienen una práctica grandísima. Entonces pueden hacerla. Igual todas se las pasé en el grupo. Está en la página 101, 102 por si quieren verla. Gracias. Nos entraba todo el vocabulario de la ropa, chiquillos. Aquí, como les comenté en la clase anterior, a veces en la parte de desarrollo les aparece a ustedes como que, por ejemplo, dos imágenes y que digan, describa a esta persona, ¿qué está usando? ¿Ves? Entonces, como aprenderse por lo menos algunos que otros prendas de ropa básicas, qué sé yo, pantalón, camisa, zapatos, ¿verdad? Hay unas que tal vez no tengan que aprenderse, las que vienen como, qué sé yo, ya muy específicas, pero otras sí. Entonces, para que ustedes se las aprendan para el examen, ¿verdad? No están tan difíciles. Ok. Ahí va. Después de esto, vamos a ver. Y después de estas, estos que vienen como los materiales, por si usted quiere decir que ya el pantalón está hecho de cuero o de, ¿verdad?, algodón, pero tanto así, digamos, yo no necesito que me den tantas explicaciones, por lo menos que yo identifique que usted sabe cómo se dice pantalón. ¿Ya? Ok. Y ahí estaríamos. Eso es toda la unidad 4. Ya aquí ya empieza la unidad 5, que eso es para el otro examen. Entonces, chiquillos, no sé si tienen como una duda o consulta. Profe, una pregunta, que si es positivo el verbo, se le agrega el pasado, del futuro, perdón. El pasado, sí, el verbo lo escribes en pasado. Cuando es del tiempo gramatical, del pasado simple, cuando la oración está en positiva, usted escribe el verbo en pasado, sí. Bueno, gracias. Como les dije, chiquillos, les voy a pasar un video por cada uno de los temas, como para que vuelvan otra vez desde cero a estudiarlos. Tal vez eso les ayude un toquecito más. ¿Ya? Por aquí. Igual, no se les olvide la lista de verbos, porque si el día del examen no la llevan, chiquillos, yo no puedo ahí darles alguna copia de lista de verbos. Y sin la lista de verbos, si el verbo va en pasado, ¿y cuál es el verbo? ¿Verdad? Si no se lo saben. Entonces, que se les olvide el lápiz, pero no la hoja.
porque la hoja es fundamental. Y entonces, chiquillos, no sé si tienen alguna duda o consulta. El examen es el domingo, ¿verdad? Sí, el domingo, el de inglés es el domingo, sí. El primero. No, bueno, sí, a las 8 de Sí, la mañana. No sé sí, si el es que el primer sábado examen. hace exámenes también. Sí, también. Sí, el domingo a las 8 de la mañana es inglés. Gracias. Chiquillos, con mucho gusto. Recuerden que hay algunos que todavía no me han hecho la tarea. Esta tarea vale 10%, no, para que no la pierdan. Y está súper fácil, es nada más venir y seleccionar los verbos, ¿verdad? Por ejemplo, marco un nuevo carro rojo, entonces es compró. Entonces es venir acá y buscar el verbo comprar, que es este, y seleccionarlo acá, ¿verdad? María, por ejemplo, aquí, ella, todos los ejercicios. Entonces puede decir que ella terminó, se me ocurre, todos los ejercicios, ¿verdad? Y así, entonces, ve aquí, dice, vea, negativa. ¿Cuál es la única que viene en negativa? Vean aquí, con did not. Ya ustedes saben que esa es la que va, ¿verdad? Para que lo hagan, porque esto vale 10% en el promedio. Para los que no me salieron muy altos o los que se quieren eximir, necesitan igual esta tarea, ¿verdad? Entonces, chiquillos, voy a dejar de grabar